podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente maestro. Vamos a iniciar con un capítulo, como lo es siempre, cada tercer o cuarto día. Voy a procurar estar aquí con ustedes. Y afortunadamente, pues la tecnología lo permite. Cuando me fui a los cerros, pues estuvo muy bien porque tenía el equipo correcto e incluso pude grabarles pues estando fuera. Ya no es tan necesario realmente tener el super equipo que solamente se puede transportar dentro de tu casa, que pues tienes tu cabinita, pónganle de radio o de podcast. Y sí, hay ciertos micrófonos que no se pueden sacar, pero ahí ya la tecnología está tan avanzada que ya hasta puedes llevarte esa clase de equipo a otro lado. Porque, por ejemplo, en el ámbito periodístico, pues están los aparatos que usan pues, para entrevistar a la gente, y pues tiene que ser material de calidad desde la cámara, ¿no? Para que el micrófono y todo lo demás, pues, para que fluya correctamente la entrevista y todo eso. Se pueda presentar algo de calidad en la televisión en aquellos tiempos y pues, en los tiempos también de ahorita. Y bueno, como siempre, pues abordamos aquí los temas, platicamos, hacemos una reseña en lo que es de lo que vimos las secciones pasadas. Llego a hablar de lo que es un capítulo anterior o un capítulo de podcast hace 2-3 capítulos atrás. Finalmente, ya dependiendo de cómo yo vaya acordándome de los temas, es como yo los voy desglosando y los voy citando. No, pues en tal capítulo dije esto, en X o Y capítulo dije lo otro. Y bueno, me pasa como muy espontáneo. O sea, realmente no es que yo lo planee, que me quede pensando mucho en qué es lo que voy a decir o qué voy a hacer referencia, sino que al momento de hablar, conforme te salen las palabras, como una especie de improvisación, ahí es donde de repente sale. Entonces no es algo que haya yo planeado, sino que en una plática, cuando uno está, por ejemplo, en una plática con los amigos, pues ya surgió este tema o ya me acordé de tal cosa de tal persona y ya uno lo menciona. Muy bien, señores, entonces vamos a iniciar. Voy a empezar random, platicando de cosas, de lo que es random. Me refiero a hablar de cualquier tema por el momento. Estoy ahorita tratando de acordarme, yo estoy revisando aquí unas anotaciones que llego a tener a veces de capítulos tentativos, como todo creativo, te llega uno muy bueno y ya no, es donde te andas lamentando porque no lo anotaste en su momento, confías en tu memoria y piensas que te vas a acordar en determinado momento. Entonces me está pasando ahorita que tiene uno muy bueno y ya no lo encuentro, no lo estoy viendo, y es cuando se te va una idea bastante buena y te da hasta así como que, híjole, como tenía algo muy bueno en la mente, pero se me fue. Bueno, estoy aquí checando, por ejemplo, les voy a leer unos títulos que yo tengo. Creo que ya lo abordamos, que dice: si logras hablar algo que te pasó muy malo como una experiencia positiva, ya estás a otro nivel. Bueno, no recuerdo si ya había abordado esta ley: ya no puedo jugar a ser un novato. Y otro que dice: cuando ves, actúas y respondes desde el trauma.
Bueno, se los voy a ir desglosando. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a estar leyéndoles los títulos tentativos de lo que tenía planeado en algún determinado momento. Estos títulos ya tienen pues fechas ya de muy atrás, desde el año pasado. Y estaré bien como hacer un resumen de, de las cosas que hablamos a través de los temas que quizás ya abordamos. Ahorita no recuerdo bien si ya les hablé de esto o no. Pero vamos a empezar, yo voy a empezar en el momento en el que les empiece a leer y los voy a ir yo desglosando. Aquí hay uno que me llamó la atención que dice: ¿cuándo hace falta el relajo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, estoy como recordando, rememorando el por qué me llegó este episodio a la cabeza o este tema. Cuando hace falta de relajo, porque es como todo en la vida, todo en la vida tiene su polarización. Hay bueno y hay malo, hay arriba y abajo, hay izquierda y hay derecha. De hecho, un libro dice eso, que vivimos en un mundo de dualidades, que lo que tú estás viendo también existe su extremo. Entonces, es una forma pues de la que te dice el libro de cómo utilizar a tu favor los principios con los que se rige la naturaleza y cómo utilizarlos a tu favor. Por ahí en una parte del capítulo de ese libro te enseña a cómo utilizar tu poder o a cómo utilizar tu magia. Y pues bueno, entonces cuando hace falta de relajo, hay momentos en la clase donde, por ejemplo, ya sea en la clase o con un grupo de gente a los que les estás transmitiendo información. Esto de hecho lo aprendí en un colegio y pues he tratado de aplicarlo cada vez que me acuerdo. Que siempre debe haber un periodo de descanso para los alumnos. Tú también los tienes que dejar descansar, porque es imposible para una persona prestarle tanto la atención a algo. O sea, como que si le están prestando toda la atención a algo es porque están sumamente interesados, prendidos, o sumamente asustados o hasta amenazados, ¿no? Si te tienen amenazado, pues la energía que fluye o lo que en ese momento se está transmitiendo, es lo que te tiene todo el tiempo expectante, como si te fuera a comer el lobo feroz. O sea, estás con todos los sentidos bien prendidos. O solamente en casos extremos así si llegas a poner toda la atención. Pero normalmente en las clases hay periodos, hay ciclos donde los alumnos necesitan distraerse para entrar a la acción. Es como una especie de calentamiento. Lo he observado, por eso puse este título, porque me he dado cuenta que es bueno que tengan un chacoteo de vez en cuando. O sea, tú mismo calas al grupo y antes de entrar, por ejemplo, a la actividad, como estoy trabajando en una escuela donde se dan como 10 minutos antes de que sea la hora de tu clase, pues esperas a que se acomoden, a que platiquen, a que echen relajillo un rato y ya después llega el momento de la lista y ya después llega el momento de poner atención. Esto, si lo logras hacer correctamente, le ayuda mucho al alumnado o al grupo de gente que tenga su organización, pues a no entrar como quien dice muy fríos o muy distantes o con otra actitud que no te pudiera favorecer a lo que son los temas de la clase. ¿Por qué? Pues porque hay audiencias, porque hay de grupos a grupos, cada grupo trae su forma, su manera, su personalidad, su forma de ser. Entonces hay grupos en los que funciona que estén platicando un rato o echando relajo y después llega el maestro y dice: ahora sí, muchachos, vamos a empezar. Y son como intervalos de tiempo. Puede ser desde el inicio, los puedes acostumbrar así, o puede ser en intermedios, en intervalos de tiempo donde estemos trabajando en algo muy serio que requiere mucha concentración
y hasta tú mismo como maestro rompes el hielo con comentarios así muy superfluos de, pues qué bonito está el clima, o mira, es ese árbol, no me había dado cuenta el que está en el jardín, aquí afuera, que tiene ese árbol, no sabía que esa planta echaba flores, qué flores tan bonitas. Cosas o comentarios sobre la persona de, por ejemplo, de algún alumno o de alguna anécdota que pueden ayudar a enriquecer el tema. Tú puedes estar en un tema muy serio y de repente, no, pues me acordé que mi abuelita, que esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, el día de hoy estaba hablando de la serie Adolescencia. Hablamos de un episodio, el episodio 2 donde van a confrontar al alumno que dio, bueno, para no spoilear, que era clave dentro de la investigación, porque va un detective a investigar la escuela y resulta que este alumno se escapa, del salón se sale corriendo, entonces va y el detective y lo persigue. Entonces en ese momento se para un alumno y estaba justo yo hablando de eso. ¿Se acuerdan del episodio tal? Cuando estaba el alumno como incómodo por la visita del detective. ¿Y qué pasa cuando el detective se mete a su salón? Pregunta por él, se sale corriendo, se sale del salón. En ese momento se paró un alumno de que pues iba, no decía dónde iba, pero como se paró y coincidió con lo que yo estaba explicando, pues de broma dije, como él, miren, como él, que así se para y se va, ¿no? Y así, igualito, pues se salió del salón también. Y ya pues empezaron a reír todo lo demás por lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, los momentos de relajo, de chacoteo, si lo sabes manejar, te puede ayudar mucho a hacer anímica la clase, a hacerla relax. El aprendizaje queda más asentado, que el alumno aprende mejor, que si está todo tenso y todo amenazado y obligado a. ¿Por qué? Pues porque se liberan diferentes sustancias. No es lo mismo estar bajo la adrenalina, el cortisol, que estar con la endorfina o que el cuerpo libere sustancias que provoquen placer, felicidad, o ese tipo de cosas. El mecanismo como que opera el cerebro es distinto. Entonces, muchas veces el aprendizaje efectivo se logra cuando el alumno está completo, relajado, el feliz, el hecho de que él esté relajado, puede prestar más atención a la clase y puede estar más proactivo, se le retiene mejor la información, aprovecha más el tiempo de clase, se interesa más por los temas. O sea, son muchas las ventajas que uno logra cuando tú sabes utilizar lo de relajo a tu favor. Ya cuando es una situación donde que se te sale de control de las manos o los alumnos simplemente hacen relajo por hacerlo, ahí sí está el problema porque pues te come eso, o sea, no tienes el control, hacen lo que quieren, están sin rumbo fijo y no se está persiguiendo ningún objetivo, pues ya más bien parece una fiesta, ¿no? Ahí sí ya no te conviene porque ya incluso tu imagen sale perjudicada, pues, y tu clase se sabotea porque tú quieres hablar de determinado tema y ya no puedes, o ya no ves que los alumnos pues no te lo permiten, te sacan la lengua, o sea, están en otro rollo. Entonces sí tienes que ser como que muy diestro ahí para saber cómo manejar una situación así. Y bueno, eso. En este momento me acordé de todo eso cuando, ahorita que le leí lo que es el tema que yo anoté. Bueno, aquí otra cosa que leí sobre cuando hace falta de relajo, estoy aquí. Tu enseñanza es la conciencia. Tu enseñanza es la conciencia, creo que no lancé un episodio como tal, porque de este sí me acuerdo que decía todo tiene una M solución. Y en el primero de tu enseñanza es la conciencia, del de todo tiene una solución, sí hice recuerdo que sí hice un episodio.
y donde enseñaste la conciencia lo pensé porque si queremos resumir o encontrarle un propósito por el cual hacemos lo que hacemos, ¿cuál es el propósito real? Si alguna vez te has preguntado de que vayas a clases, prepares tus temas y a los alumnos les impartas la clase y el tema, ¿por qué hablas? ¿Por qué te paras enfrente en un grupo? ¿Por qué les vas a hablar de determinada cosa? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir o por qué estás hablando de eso? ¿Cuál es la finalidad de tocar determinado tema? Entonces, al final de todo esto, al final de todo este detalle, de todo lo que hacemos en la vida y iniciaría cuando eres maestro, es que una de las conclusiones a las que llegas es que es tú lo que enseñas o tú lo que provocas con lo que tú haces en ser docente, ser maestro, es la conciencia. Finalmente, de todo lo que trata esto de que tú abordes un tema, de que revises tareas, de que apliques estrategias para lograr el orden o estrategias también para hacerlos pensar, reflexionar o hacerles ver que una conducta, por ejemplo, estuvo mal. Todo eso detrás del objetivo, detrás de un reporte, de una llamada de atención, de una tarea que dejas, la manera en cómo abordas el tema o por qué aplicas determinada medida, es nada más y nada menos para hacerlos conscientes de las cosas que están haciendo o que se están haciendo. Tú como maestro, cuando impongas una regla o dejes una tarea, dependiendo en la manera en cómo lo hagas, no es lo mismo, por ejemplo, que vayas personalmente a revisar los trabajos y de retroalimentación a que pongas al jefe de grupo y con una lista que tú preparaste, que él vaya y él anote uno por uno quién trajo o quién no trajo la tarea, que le ponga que sí o que no. Ese tiene incluso hasta un impacto psicológico distinto en el alumno, porque por ejemplo hoy se me acercaron a decirme, no, mira maestro, tengo este detalle, tengo este otro, y quisiera que me diera la oportunidad porque hasta me platicaron cosas personales que les estaban pasando, cosa que yo no hubiera logrado o nunca he logrado realmente cuando soy yo el que les pide simplemente la tarea, que la voy a revisar y ya está, y por ahí escucho una que otra cosa, escucho el resumen, la reseña, y tiene un impacto diferente, tiene una forma de ser diferente, y el cambio de estrategia provoca en ellos otro tipo de reacción que yo puedo cuantificar y que puedo hacerles ver de acuerdo a esa experiencia. Entonces así, con la experiencia que les acabo de narrar, se pusieron más reflexivos, sintieron, pónganle remordimiento, pena o falta de compromiso al no entregar la tarea, les impactó psicológicamente al ver que les iban a pasar en una lista, y el hecho de que yo también aproveché, aunque no fuera cierto, al decirles que esa lista la tenía yo que entregar, que yo les podía dar chance, pero esa lista ya la tenía que dejar. O sea, son una serie de cosas y factores que juntos y aplicados en una estrategia, tú los haces de caer en cuenta en ciertas cosas que ellos hacen o dejan de hacer, los haces pensar y reflexionar. Entonces eso se refiere con la conciencia, que tú los aterrizas y los haces pensar, que vean lo que están haciendo o lo que no están haciendo, cuáles son las consecuencias de esos actos, de esa forma de ser, de hacer, de pensar, y lo vean aplicado y aprendido en el salón de clases cuando están contigo. Entonces por eso decía, detrás de cuando tú llamas a un padre de familia por hablar de la conducta de un niño, cuando dejas una tarea especial para alguien que le ves cualidades especiales, cuando incluso vas y te confrontas con el director o subdirector por un determinado tema, o sea, todo lo que ocurre en el salón de clases y en la escuela misma desde que entras y cuando sales, todo tiene un propósito y una razón de ser. En el alumno tú tienes que generar una conciencia. Conciencia no es otra cosa que darse cuenta de lo que está pasando.
Por ejemplo, esto lo vi en una serie de anime. Hay un anime donde me gusta mucho, como es como una cumplidora de deseos. Por ahí es del grupo Clamp, que son de las chicas, de las guerreras mágicas, más bien. Y hay otro anime, otra serie que es de las mismas autoras. Bueno, entonces aquí me gustó mucho un capítulo donde una persona va y pues comenta el problema pues de que pues ya no quiere existir. Y la forma en cómo lo resuelve la que concede los deseos es bien simple y hasta risa da, hasta ni te la crees por lo sencillo que es, por ejemplo, cada vez porque le confesaba pues que siempre quería aventarse cuando pasaban los carros, pues tenía esa sensación pues ya que me lleve la tostada, ¿no? Me aviento y pues ahí quedé, ya con eso termino con mi vida. Entonces, ahí cuenta la serie que por uno sale la escena y al final del capítulo donde ella está por aventarse de nuevo. Para esto esta persona que fue a ver le dijo, vas a sostener este listón. Vas a sostener este listón. ¿En qué momento? Pues cuando te quieras aventar. Cuando te quieras aventar y sobre todo cuando más ganas tengas pues de que ya te arrojas a que te arrolle un carro o ahí por la carretera, tú vas a agarrar el listón, simplemente te vas a correr que por ahí póntelo en la bolsa donde tú quieras, agárralo y te le quedas viendo. Entonces al final de la escena se oye una voz en off. Ya ven que hay veces que en las series o en las películas al mismo tiempo ponen el audio de las personas que están hablando en determinada escena, como que las mezclan. Entonces, pues para que compaginen, ¿no?, con lo que estamos viendo. Entonces así pusieron una conversación de esa divina o de esa persona cumplidora de deseos. Uno de sus súbditos le pregunta, oye, ¿por qué hiciste eso de que cada vez que se quiera aventar se ponga a ver el listón que le diste, que se le quede viendo? Pues lo que tiene que ver, en qué le va a ayudar. Dice, no, pues, y ya aparece ahí la escena del anime de que ella se va a aventar y de repente saca su listón. Y le dice la cumplidora de deseos, lo que pasa es que yo al decirle eso, y en el momento en el que ella haga eso, cuando tenga ganas de aventarse, y agarre el listón y lo sostenga, eso la va a hacer a ella consciente de lo que está haciendo. Ajá. Entonces, la va a hacer estar en el momento presente. Entonces, así, cuando nosotros logramos estar en la conciencia, en ser conscientes, o sea, estar en el momento presente, estamos viendo lo que estamos haciendo. O sea, nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. En ese preciso momento todo tiene sentido. Te das cuenta de si es bueno o malo, de que vale o no vale la pena. O sea, luego ahí entra pues todo lo que la vida te va a decir en ese momento, si es correcto o no es correcto o lo que sea, ¿no? Lo que se trata ahí es que tú mismo te vas a dar cuenta si te estás haciendo daño, si estás a punto de hacer algo peligroso, alguna situación por ahí. Entonces, esa parte me gustó mucho porque de algo tan simple como es ser consciente, se puede resolver completamente la vida. ¿Qué pasó con esta persona que sacó el listón y no, se le quedó viendo? Se dio cuenta, se hizo consciente de lo que estaba haciendo y alguna conciencia le entró que le dijo, pues no vale la pena. Oye, pues para qué me aviento, ¿no? Este impulso que tengo, pues es un miedo. Dice, ¿cómo me voy a dar por vencida por un miedo así? O sea, esa conciencia, el conocer ese nivel de conciencia del observar el listón, le pudo haber hecho hacer pensar muchas cosas sobre esa situación. ¿Y qué pasó en el anime? ¿Qué pasa? Pues nos avienta. Después de que se le queda viendo a ese listón. Entonces, a eso yo me refiero con todo que la enseñanza o lo que tú pongas, lo que hagas en el aula, tu principal enseñanza es la conciencia.
Tú tienes que hacer que los alumnos sean conscientes de sus actos, tienes que ponerlos a reflexionar, tienes que ponerlos a pensar y sobre todo los tienes que poner a observar, que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que está pasando en ese preciso momento con ellos. Y esa no hay mejor enseñanza que esa. Tú podrás deshacerte en pedagogía, impulsarte y presumir y hacer malabares con tu formación docente, con tus cursos. Puedes ser el as de los cursos y tener un mega amplio conocimiento, pero si no logras interesar al alumno y no logras transmitir ese conocimiento, pues ¿qué pasa? El alumno se aburre, el alumno no le haya sentido, se distrae en otras cosas, se genera la indisciplina, no logras conectar con él. Entonces, pues es lo que nos dice a nosotros, que por más pedagogía y psicología sepamos, siempre tiene que haber un punto de equilibrio donde te conectes con el alumno y estén en la misma pista. Y una de las mejores maneras en las que tú puedes salir adelante en tu formación docente o en el coaching o en lo que te dediques es en que tú hagas que provoques un estado de conciencia en lo que tú vas a enseñar. Esto creo que si todos los maestros tuviéramos este enfoque en que nuestra forma de enseñar se tradujera a esto, hombre, las clases serían muy diferentes. Por eso luego los alumnos te aprecian, por eso luego los alumnos les gusta tu clase porque ven que tú sí te preocupas, ven que contigo aprenden, se dan cuenta, se los dices de una manera en la tal que pues ningún maestro se los ha dicho así, que se queden interesados, que sientan ellos mismos cuando reciben esa información, que está contribuyendo en sus vidas, que si están ya pasando por algo de lo que estás contando o de lo que estás enseñando, se detengan o se pongan a pensar, a reflexionar, caray, aquí como que pues me está pasando esto y no lo estoy haciendo de la manera correcta, por ejemplo. Entonces, eso se refiere con generar un estado de conciencia en tu integrarlo en tus clases a la hora de impartir tu clase. Bueno, aquí recorriendo, ya con lo que nos queda de tiempo, hay un título que yo no recuerdo si lo generé como tal. El que sí me acuerdo es el de cuando ves, actúas y respondes desde el trauma. Pero voy a finalizar con uno que hice, ya no puedo jugar a ser un novato. ¿Por qué? Porque me llevó a mí esta reflexión cuando me puse a pensar en todas las cosas que me han pasado, en que las cosas se han ido repitiendo, muchas, más de lo que me gustaría, de errores pasados, de vivencias pasadas. Sigo trabajando en eso de que no vuelva a pasar exactamente lo mismo en determinada escuela, porque es como un patrón que se repite, ¿no? Como me lo dijeron en mi más reciente centro de trabajo, es que si se está pasando en el grupo esto y pasa esto en el otro y pasa esto en el otro y en este, en este, en este, pues el común denominador es usted, ¿no? O me lo llegaron a decir. Entonces, cuando tú ya alcanzas cierto nivel de jerarquía, cuando tú ya tienes determinado puesto, o cuando tú sobre todo ya tienes determinada experiencia, ya no te puedes dar el lujo de decir es que es porque soy un novato o es porque yo no sabía. A eso se refiere ese título. Cuando yo lo ideé, cuando yo lo anoté, porque sí me hizo muy bueno. Tú ya no puedes decir no sabía o que no sabías aplicar tal metodología o que no pudiste poner orden en determinada situación. Si es una situación que pues hasta los mismos amateurs hacen bien, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los alumnos se te salgan del salón, el cómo actuar frente a una falta de respeto, el hecho de que, por ejemplo, muy simple como la planeación, que tienes que entregar planeación, pues eso si ya tienes 5 años o en la docencia, por ejemplo, o desde el primer año, te enseñan que tú tienes que entregar una planeación, entonces no puedes jugar a ser un novato y decir, yo no sabía. O hay
cuando te piden orden y disciplina, que de pronto preguntas ahí, "Ay, ¿cómo le hago? O llegan aquí, ¿cómo le hago?". O sea, ¿cómo vas a decir, cómo vas a hacer tu propio trabajo en ese tipo de cosas o situaciones básicas? Porque pues nosotros los maestros también pasamos por capacitaciones, ¿no? Nos hacen a veces pasar por capacitaciones obligatorias o podemos tomar talleres donde se nos enseña eso. Entonces, si un director, que el mismo director te mandó a determinado curso, con él le dices de repente, ay, es que no sabía sobre esto y no lo apliqué, o te dieron una fecha y no fuiste, pues te dicen, ahí te van a decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, tú lo sabías, ¿cómo de que no? En el salón de clases, que no viste lo que pasó aquí, es que yo desde afuera vi que este niño empujó la puerta con el pie. Pues si tú estás ahí presente en el salón y no fuiste capaz de ver eso, no se te pueden ir detalles ahí. A eso me refiero con, con este título. Aquí ya no puedes escudarte o usar escudas o pretextos de todas situaciones en las que a cierta altura del partido, ya de las veces que te han pasado, pues ya cómo es posible que te siga pasando. Es como en la vida misma, cuando te ponen el cuerno una y otra vez en las relaciones de pareja, cuando una persona, un tipo de persona siempre te ve la cara, con el mismo tipo de situación te dan la vuelta, siempre te ven, pues sí, siempre se burlan de ti, o cierto tipo de persona siempre se sale con la suya respecto a ti, o cuando el famosísimo, creo se llama catfish, de que usan el mismo truco, estrategia, e incluso haciéndose pasar por otro tipo de personas, y tú caes otra vez en la trampa y caes y caes y crees que es otra persona, cuando en realidad es un grupo de gente profesional incluso, que la sabe hacer, que se puede dedicar a estafa, te endulzan el oído, se agarran de tu más grande debilidad y de ahí pues te sacan el dinero, te sacan los recursos, entre un montón de cosas, y pues en ese tipo de situaciones donde uno dice, pues cómo, ¿no? O sea, ya si tienes cierta edad, si ya pasaste por estas experiencias, si se supone que tú tienes determinado puesto, ¿cómo es posible que no hayas tenido el inventario de esto, o con gente a tu cargo, que tú sabes todo lo que ocurre dentro de tu área? Pues cómo no vas a saber qué hacer, o por qué no lo pudiste reportar, o no te diste cuenta de que pasó determinado incidente. O sea, ya es cuando cosas con las que ya te encaran, que te dicen, a ver, pues qué experiencia tienes, ¿no? O sea, todo como que te lo reducen a la experiencia. Ya si tú fallas, hay lugares donde, pues por eso te preguntan la experiencia. Si tú fallas y llegas a tener reuniones, te llegan a incluso a atacar con eso, y ya hay gente que incluso ya más fuerte, más risa, dice, no, es que usted ya está en las grandes ligas, usted esto, usted lo otro, ya no podemos jugar a ser novatos, usted no puede decir, o usted no, o esa no es una excusa para el tipo de problema en el que usted se metió. No puede usted decir, no, es que yo pasé por esto emocionado, andaba yo así. O sea, es gente que a veces como que te aterriza, ¿no? En la situación en la que estás, y te dicen, es que eso no puede pasar porque pues tú tienes este puesto, o tú eres un maestro, o se supone que tú ya debes de saber manejar esto. Entonces hay ciertas cosas o situaciones en las que ya suena una excusa barata el decir, es que yo soy un novato. Ya no lo eres, y en la docencia ya pasas de los 5 años, ya no eres un novato, y hay detalles que no se te pueden pasar. Hay detalles donde en los centros de trabajo, hay centros de trabajo donde ellos van a asumir que viendo tu currículum, si tú vienes de tal escuela y tú vienes de cierto prestigio, pues tú ya debes de saber. Es como un actor. Yo tomé un curso sobre actuación, y mucho de lo que se dice ahí es que, por ejemplo, en una agencia, cuando tú eres llamado porque vas con un manager y vas recomendado y entras al proyecto,
pues el director y los guionistas y todos los que están ahí involucrados, ellos ya asumen que tú eres muy bueno. Dice, porque pues por el tipo de puesto de que es, porque vas a entrar en un papel importante y porque tú ya debes de andar pilas. Pues pone que tú ya vienes ya formado con las tablas que deben de ser para hacer frente a proyectos como ese. A eso se refiere la parte de ya no puedes jugar a ser un novato. Llega un momento en la vida donde ya no puedes decir, yo no me voy a parar, voy a quedar dormido. Hay que chille el niño, que chille mi hijo, el recién nacido, pues hay que lo atienda su jefa o a ver quién lo atiende. Yo me voy a quedar dormido, a ver qué. O después de, primero he hecho mi sueñito y después veo que tiene, que ahí se aguanta el hambre. No, porque las necesidades de un niño son muy delicadas. Un bebé, un recién nacido, pues no puede estar abandonado. ¿Qué tal si le está pasando algo que sea grave de salud? Y no por su ignorancia o por lo que sea, pues ya puede uno incluso provocar puede pasar algo trágico ahí por tu omisión. Entonces ahí tú ya no puedes jugar, como dice la frase, ser un novato, tú ya no puedes jugar al solterón. Ya las cosas cambian, tienes una responsabilidad de un hijo, sobre todo si estás casado, estás con tu esposa y ya te juntaste y estás viviendo en una familia, incluso si son hijos ajenos, pero decidiste juntarte con, con una pareja así, de todas maneras ya eres un padre y ya tienes a tus hijos y ya estás casado y ya vives en la misma casa, mismo techo, tienes responsabilidades de que tienes que salir al trabajo para traer recursos familiares y todo lo que ya sabemos. A eso se refiere esa frase. Bueno, hasta eso me gustó este episodio. No lo pensaba hacer así, pero como digo yo, a veces, o sea, las mejores cosas salen de las cosas menos planeadas. Y estuvo muy bien hacer un encuentro de las cosas que he notado como posibles temas. Igual y lo empezamos a hacer más seguido. Creo que me sirvió para rememorar lo que tenía por ahí pensado hacer y meterlo todo así en un solo episodio, hablar de las ideas que uno tiene. Pues me parece algo también muy acertado y pues podemos hacer más episodios así de este tipo y sirve que resumimos más los temas y no nos extendemos tanto un tema por episodio, en que por lo general duramos como más de media hora. Bueno, señores, que se cuiden mucho, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego y feliz inicio de clases. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.